El director mandó a un chico negro a tocar el piano para humillarlo. Lo que pasó después conmocionó a toda la escuela. El aire en el barrio La Merced olía a tierra mojada después de la lluvia y a esperanza pospuesta. Era un barrio donde los sueños se cosían a mano, remendados con la resiliencia de quienes aprendieron temprano que la vida no regalaba nada. Diego conocía cada grieta en las banquetas irregulares, cada grafiti descolorido en los muros, cada rostro cansado que, aún así, encontraba fuerza para sonreír. Su casa, un pequeño refugio de 2 cuartos, era calentada por el amor inquebrantable de su abuela, Carmen. Carmen tenía manos que contaban historias sin necesidad de palabras, callos que hablaban de años limpiando casas ajenas, dedos que aún encontraban la delicadeza para planchar la única camisa de vestir de Diego o para amasar la masa del pan con huevo que era el lujo del desayuno. Ella era la roca, el faro, la melodía constante en la vida de Diego desde que su madre se fue demasiado pronto, llevada por una enfermedad traicionera, y su padre, bueno, su padre era una ausencia que nunca conoció. El piano en el sótano no era solo un instrumento, era un portal. Viejo, donado por una patrona de la abuela, con teclas amarillentas y algunas desafinadas, guardaba la magia que Carmen, una música autodidacta, había transmitido a su nieto. Allí, en el silencio húmedo del sótano, Diego, desde los 7 años, encontraba su refugio. Cada nota era un suspiro, una lágrima, un grito silencioso contra la dureza del mundo exterior. La música no era un pasatiempo, era el lenguaje de su alma, la única forma de sentirse verdaderamente libre. Carmen veía el don de su nieto, algo puro y poderoso que no cabía en las limitaciones del barrio La Merced. Cuando se enteró del programa de becas de la Noble Escuela, una escuela de élite conocida por formar a la crema innata de la sociedad, vio un rayo de luz. Llenó los formularios con la dificultad de quien no estaba acostumbrada a la burocracia, grabó un video tembloroso de Diego tocando en el sótano y lo envió, más con fe que con esperanza. La carta de aceptación llegó en un día gris, pero iluminó el pequeño departamento como un sol. Carmen lloró, un llanto mezclado de alivio, orgullo y una punzada de miedo a lo desconocido. «Llegarás lejos, mi niño», le susurró, abrazándolo fuerte. «Mucho más lejos de lo que yo llegué». Pero sus ojos experimentados también veían las sombras. «Habrá gente que no te entenderá, Diego, gente que te mirará por encima del hombro. No dejes que eso te cambie». El primer día de clases en la Noble Escuela fue una prueba de resistencia para Diego. Al cruzar los portones de la escuela, sintió el peso de estar en un lugar donde no parecía pertenecer. Los pasillos eran anchos y brillantes, pero para él, cada paso era una batalla contra la inseguridad. Al entrar en el salón 2B, el silencio fue casi ensordecedor. Todas las miradas se volvieron hacia él, como si fuera una interrupción indeseada. «Ah, debe ser el becado», susurró una alumna de mí, la primera fila, sin ningún pudor. El profesor, sin siquiera levantar los ojos, señaló el fondo del salón indicando dónde Diego debía sentarse. Caminó hasta allí, sintiéndose invisible y al mismo tiempo expuesto. Durante las clases, Diego se mantuvo callado, anotando todo en su cuaderno mientras intentaba ignorar los comentarios maliciosos que lo rodeaban. «Mira sus zapatos. ¿Vendrá en autobús? Imagínate su casa». Las palabras eran afiladas, dichas con una naturalidad cruel que lo hacía encogerse aún más en su silla. En el recreo, Diego buscó un refugio en el patio, lejos de las miradas curiosas. Se sentó bajo un árbol, abrió el almuerzo que su abuela había preparado con tanto cariño e intentó perderse en sus pensamientos. Pero la tranquilidad fue interrumpida por una voz grave que lo sobresaltó. «¿Tocas algún instrumento?», preguntó el director, señor Herrera, apareciendo de repente. Diego se giró, sorprendido, encarando al hombre alto y de expresión severa. «Toco un poco el piano», respondió, sin saber qué esperar de aquel acercamiento inesperado. El director arqueó una ceja, como si la idea de que un chico como Diego tocara el piano fuera absurda. «Interesante», dijo con un tono que Diego no supo interpretar. Y entonces, sin más palabras,
El director se alejó, dejando a Diego con una sensación de incomodidad y duda. Esa noche, al llegar a casa, Diego decidió no contarle nada a su abuela. No quería preocuparla. En cambio, se refugió en el sótano, donde el viejo piano lo esperaba. Las teclas amarillentas y desafinadas aún producían magia bajo sus dedos, un talento que su abuela le había enseñado con amor y dedicación. Allí, en ese espacio apretado y silencioso, se sentía completo, lejos de las miradas juzgadoras y de las palabras crueles. A la mañana siguiente, la profesora entró al salón con un anuncio que tomó a todos por sorpresa. Habría una presentación de talentos el viernes, y el director, señor Herrera, había sugerido que Diego abriera el evento con una actuación al piano. La noticia fue recibida con una mezcla de asombro y burla. ¿En serio?, se burló Rodrigo, uno de los alumnos más populares, heredero de una cadena de restaurantes. «Va a ser hilarante», dijo una chica, aplaudiendo con sarcasmo. «Espero que el piano tenga seguro», comentó otro, provocando carcajadas. Diego sintió que la cara le ardía de vergüenza y rabia. Lo que debería ser una oportunidad se transformó en una broma pública. Esa tarde, mientras caminaba a casa, Diego estaba perdido en sus pensamientos. Consideró rechazar la invitación, pero luego recordó las palabras de su abuela. «Tienes un don, mi hijo, un don que nadie te puede quitar». Con esas palabras resonando en su mente, tomó una decisión. Si querían reír, que rieran. Pero él no subiría a ese escenario con la cabeza baja. El viernes llegó con un cielo nublado, reflejando el clima de tensión que se cernía sobre Diego. Desde temprano, la escuela estaba más ruidosa de lo normal, con murmullos y chistes resonando por los pasillos. Algunos alumnos planeaban grabar la presentación, seguros de que tendrían algo gracioso para compartir. A las 6 de la tarde, el auditorio estaba casi lleno. Padres bien vestidos, profesores y alumnos esperaban ansiosos el inicio de la presentación. El auditorio de la noble escuela era amplio e imponente, un lugar donde se esperaban aplausos para hijos de empresarios, no para nietos de limpiadoras. Entre bastidores, Diego sentía las manos sudorosas. Usaba la única camisa de vestir que tenía, planchada con cariño por su abuela, y unos zapatos prestados por un vecino. Sus dedos temblaban, pero su mente se aferraba a la única certeza que tenía. Cuando estuviera frente a las teclas, todo tendría sentido. El director, señor Herrera, subió al escenario para abrir el evento. Su discurso estaba lleno de frases, hechas sobre diversidad e inclusión, pero para Diego sonaba vacío y condescendiente. «Y para comenzar nuestra noche de talentos con algo diferente», dijo el director, lanzando una mirada cargada de sarcasmo, «tenemos un número especial. Invito al escenario a nuestro nuevo alumno, Diego Turner». Diego subió al escenario, cada paso pareciendo pesar toneladas. El micrófono chirrió, y el piano brillaba bajo la luz cálida. Se sentó, ajustó el banco, respiró hondo, cerró los ojos y comenzó a tocar. Las primeras notas eran suaves, casi tímidas, pero pronto se extendieron por la sala, transformando risas en silencio. Tocaba con alma, cada nota una historia, cada acorde una respuesta silenciosa a las provocaciones que había enfrentado. Las conversaciones cesaron, las sonrisas desaparecieron, y las manos antes listas para grabar se detuvieron a mitad de camino. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando terminó, hubo un segundo de silencio absoluto. Entonces, un único aplauso resonó, proveniente de una señora en la tercera fila, con los ojos llorosos. Pronto otros le siguieron, y sin previo aviso todo el auditorio se puso de pie. Era una conmoción que nadie había previsto. Diego bajó del escenario con el corazón acelerado. No era euforia, era alivio. Por primera vez sentía que había hablado y había sido escuchado. A la salida del auditorio, algunos padres se acercaron para felicitarlo. Profesores vinieron a estrechar su mano. Incluso alumnos que antes se habían burlado parecían desconcertados. Era como si, por unos minutos, todos hubieran visto a Diego tal como era. Al día siguiente de la presentación, la atmósfera en la noble escuela era diferente.
No hubo fiesta ni declaraciones públicas, pero las miradas habían cambiado. Ya no eran de desprecio, sino de curiosidad y respeto. Muchos de los que se burlaron de Diego ahora lo miraban con incertidumbre, como si estuvieran revisando sus propias actitudes. Rodrigo, uno de los que más se mofó, pasó junto a Diego en el pasillo y por primera vez no dijo nada. Solo bajó la mirada, una señal de que algo había cambiado. En la sala de profesores el tema era uno solo. ¿Vieron el talento de ese chico?, decía el coordinador de ciencias. La escuela necesita incentivar esto, dar espacio, añadió. La profesora García de literatura. El director, señor Herrera, sin embargo, se mantenía callado. El episodio de la presentación lo había afectado de forma inesperada. Estaba seguro de que Diego fracasaría, o al menos ofrecería una actuación mediocre. El plan era exponerlo, humillarlo sutilmente y reforzar su imagen de alumno desadaptado. Pero ahora el chico había ganado respeto, y eso le incomodaba. En la reunión de equipo de esa tarde, mientras todos elogiaban el desempeño de Diego, el director interrumpió. Fue solo una presentación. Mantengamos el enfoque en el programa pedagógico. Esos momentos emocionales son pasajeros. La frase cayó como una piedra. La profesora García, que hasta entonces se había mantenido contenida, respondió. Con todo respeto, señor Herrera, lo que pasó ayer no fue solo un momento emocional, fue un parteaguas. En los días siguientes, Diego empezó a ser notado, pero él no buscaba protagonismo. Seguía sentado al fondo, hacía sus tareas, evitaba confrontaciones, pero dentro de él algo ya había cambiado. La vergüenza dio paso a la confianza. La duda se convirtió en certeza. Un día, en medio de la clase de historia, la puerta del salón se abrió y un empleado entró con un sobre. Era para Diego. Lo abrió despacio, curioso, y sus ojos se abrieron de par en par al leer. Era una invitación para participar en una audición en el Conservatorio Municipal de la ciudad, una de las instituciones de música más respetadas de la región. La propia profesora García había indicado su nombre sin avisarle antes. Quería ver hasta dónde podía llegar su talento. A la hora del recreo ella se acercó y le explicó. Vi algo en ti que no veo a menudo. Eso no puede morir aquí dentro, Diego. Te mereces más. Él sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa con el corazón ligero. Pero lo que ni él ni ella sabían era que el director estaba atento a cada paso y no estaba dispuesto a perder el control de esa narrativa. Entre bastidores, el señor Herrera comenzaba a incomodarse con la admiración que el chico estaba ganando, y cuando los hombres de poder se sienten amenazados, a menudo reaccionan de la peor manera. La noticia de la presentación de Diego se extendió rápidamente por los pasillos de la noble escuela como un secreto mal guardado. Alumnos que antes lo ignoraban ahora lo saludaban con un asentimiento de cabeza, reconociendo una fuerza silenciosa. Sin embargo, en los rincones donde los ojos adultos no alcanzaban, las bromas aún sobrevivían, ahora más disfrazadas y venenosas. «Genio del piano, ¿eh?», se burló uno de los chicos del equipo de baloncesto cuando Diego pasó por el vestuario. «¿Vas a tocar en el medio tiempo del próximo partido?». Diego simplemente siguió caminando, no porque no escuchara, sino porque aprendió desde temprano que, a veces, el silencio es la mejor respuesta para quien solo quiere provocar. Lo que él no sabía era que las sonrisas falsas no estaban solo entre los alumnos. En la oficina de la dirección, el señor Herrera estaba más inquieto que nunca. Desde la noche de la presentación, su autoridad había sido cuestionada. Los profesores comenzaron a proponer actividades más inclusivas. La coordinadora pedagógica sugirió crear un espacio musical permanente en la escuela. Los padres enviaron mensajes elogiando al nuevo alumno. Y para empeorar, el nombre de Diego ahora se mencionaba con frecuencia en las reuniones, como ejemplo de talento, dedicación y superación. Aquello era una amenaza. Herrera, acostumbrado a controlar el ambiente, con discursos preparados y reglas rígidas, ahora veía su narrativa escurrirse. El chico que pretendía ridiculizar se convirtió en símbolo de algo más grande, y eso lo enfurecía. Una tarde de jueves, Herrera llamó a la profesora García
para una conversación particular. «Usted está muy involucrada con el nuevo alumno, Diego», dijo cruzando los brazos. «Sí, lo estoy. Es mi deber como educadora reconocer e incentivar talentos», respondió ella, firme. «¿Talentos o distracciones?», replicó él. «No podemos permitir que la escuela se convierta en el escenario de un espectáculo emocional. Eso desvía el foco de los resultados». Ella respiró hondo. «Lo que pasó esa noche fue real, fue verdadero, no fue un espectáculo, fue educación de verdad, señor». El director se quedó en silencio por unos segundos antes de finalizar. «Solo espero que sepa a quién le está dando demasiado espacio. A veces, la gente se entusiasma con poco y se decepciona enseguida». Era una amenaza disfrazada, pero la profesora no se intimidó. Mientras tanto, Diego seguía su rutina con disciplina. Comenzó a ensayar para la audición en el conservatorio. Por las noches, después de hacer los deberes, bajaba al sótano de la casa para practicar en el viejo piano desafinado. Cada ensayo era un encuentro con su historia. Tocaba con el recuerdo de su abuela, lavando ropa de madrugada, con el dolor de las bromas que escuchó y con la esperanza de poder cambiar algo, aunque fuera solo por dentro. Una mañana fue sorprendido por una invitación inesperada. La escuela había abierto vacantes para un nuevo grupo de talentos con presentaciones mensuales, y él, por supuesto, fue indicado por la profesora García. «¿Vas a aceptar?», preguntó ella con una leve sonrisa. «Todavía no sé», respondió él sincero. «No quiero convertirme en un espectáculo». Ella asintió. «Pero a veces, Diego, es necesario mostrarse para que el mundo aprenda a ver». Diego pensó en eso durante días. Aceptar significaba exponerse de nuevo, enfrentar nuevas miradas, nuevos juicios, pero también significaba resistir y transformar. En la biblioteca, mientras leía sobre compositores que enfrentaron guerras, pobreza y rechazo, se dio cuenta de algo. Muchos de ellos no vencieron solo por talento, sino por coraje. Coraje de continuar, incluso cuando todo parecía empujarlos al silencio. Y fue entonces cuando decidió: «Voy a tocar, pero quiero que mi abuela esté presente», le dijo a la profesora, seguro de su decisión. «Será un honor tenerla con nosotros». Esa misma semana, el señor Herrera se enteró de la invitación y de la intención de Diego de presentarse de nuevo. Su incomodidad se transformó en acción inmediata. Al día siguiente, Diego fue llamado a la oficina de la dirección. El director lo recibió con una sonrisa forzada, los ojos fríos. «Felicidades por la invitación para presentarte de nuevo, Diego», comenzó Herrera con voz untuosa. «Pero quiero que entiendas, estamos reorganizando los eventos de la escuela. No habrá espacio para repeticiones, ¿sabes? Necesitamos dar oportunidades a otros alumnos». Diego tragó saliva. El mensaje era claro: una prohibición disfrazada de regla. «De todos modos», continuó el director, con un tono condescendiente que hizo que la rabia de Diego subiera por primera vez, «puedes asistir como invitado. A veces es bueno saber nuestro lugar». Diego no respondió. Solo salió de la oficina con la barbilla en alto, la rabia hirviendo bajo la superficie tranquila. Afuera encontró a la profesora García. «Te dijo que ya no habrá presentación, ¿verdad?», preguntó ella, leyendo la expresión en los ojos del chico. «Sí», respondió Diego con la voz embargada. Mintió. La profesora García le puso la mano en el hombro. «La presentación va a ocurrir, Diego, y tú vas a tocar». Allí, en ese pasillo silencioso, Diego entendió. La lucha no era solo suya, era la lucha de todos los que en algún momento fueron silenciados por ser diferentes. No podía retroceder ahora. El director había intentado callarlo, pero sin saberlo, solo le había dado una razón más para tocar, una historia más para contar con sus manos. La próxima presentación no sería solo sobre música, sería sobre resistencia. Esas palabras resonaban en Diego en los pasillos de la noble escuela, en las miradas de reojo, en las sonrisas falsas, en el escenario donde intentaron hacer de él una broma. Él no era solo talento, era historia, era lucha, era amor transformado en sonido. Y por más que intentaran callarlo, él sabía.
Mientras tuviera esas teclas para tocar, mientras su abuela estuviera en la audiencia, nada podría detenerlo. Pero había quienes no estaban listos para aceptar eso. El señor Herrera, el director, era la personificación de esa resistencia. Visto por muchos como respetable, con su traje impecable y discurso pulido, era un maestro en el arte de la exclusión sutil. No gritaba, no ofendía abiertamente. Sus armas eran el desprecio velado, la omisión estratégica, las miradas que decían «tú no perteneces». Su poder venía del miedo que infundía, de la conveniencia de los padres, de la apatía de los alumnos. La profesora García, maestra de música desde hace 18 años, conocía las entrañas de la noble escuela. Ya había visto el patrón: alumnos de barrios periféricos que desaparecían, becarios talentosos ignorados, denuncias de desigualdad que se perdían en malentendidos. Herrera sabía protegerse, enmascarando la exclusión como adaptación al ambiente institucional. Pero la llegada de Diego, su talento innegable y el impacto de su música rompió la fachada. Por primera vez, un alumno fuera del estándar ganaba protagonismo por mérito, no por caridad. Esto desmantelaba la lógica de Herrera y, peor aún, hacía que profesores y alumnos cuestionaran. La noticia de que la Dirección Regional de Educación haría una visita sorpresa a la noble escuela cayó como una bomba. Era una auditoría de rutina, pero para el director Herrera representaba una amenaza inminente. Sabía que la escuela estaba bajo escrutinio, especialmente después de los eventos recientes que involucraban a Diego. En los días previos a la auditoría, Herrera estaba visiblemente nervioso. Recorría los pasillos con pasos apresurados, intentando borrar cualquier rastro de irregularidad. Alteró informes, reescribió correos electrónicos y mandó recoger materiales de la sala de música. Por primera vez en años, su confianza parecía tambalearse. La presencia de Diego en la escuela había desatado una serie de cuestionamientos sobre la gestión de Herrera. Los profesores comenzaron a hablar sobre la falta de apoyo a los alumnos becados y las prácticas excluyentes que parecían ser la norma. El director, acostumbrado a controlar el ambiente con discursos preparados y reglas rígidas, ahora veía su narrativa escurrirse. Mientras tanto, la profesora García estaba decidida a aprovechar la oportunidad de la auditoría para exponer las injusticias que se habían enmascarado durante años. Reunió documentos, relatos y pequeños registros que mostraban un patrón de exclusión velada de alumnos provenientes de minorías o con becas. Habló con exalumnos, buscó actas antiguas y encontró menciones olvidadas de reuniones donde se habían tomado decisiones sospechosas. La tensión en la escuela era palpable. Herrera sabía que cualquier desliz podría ser fatal para su carrera. Intentaba mantener una fachada de control, pero los murmullos en los pasillos y las conversaciones entre profesores indicaban que algo estaba a punto de cambiar. La visita de la auditoría estaba programada para la semana siguiente a la presentación de Diego. Herrera sabía que necesitaba actuar rápido para mantener su posición. Convocó reuniones de emergencia, intentando asegurar que todos estuvieran alineados con su versión de los hechos. Pero la verdad era que el control que tanto apreciaba se le estaba escapando de las manos. La escuela estaba en un punto de inflexión. La presentación de Diego había encendido una llama de cambio, y la auditoría era la oportunidad perfecta para que ese cambio se concretara. Herrera era consciente de que su futuro dependía de lo que sucediera en los próximos días, y eso lo mantenía inquieto. Con la decisión tomada, Diego comenzó a prepararse para la nueva presentación. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a mostrar su talento y honrar el apoyo de su abuela y de la profesora García. Las noches en el sótano se convirtieron en su refugio, donde podía tocar sin miedo, dejando que sus emociones fluyeran a través de las teclas desgastadas del piano. Mientras tanto, la escuela estaba en ebullición. La noticia de que Diego se presentaría de nuevo generó una ola de expectativa y resistencia. 2 días antes del evento, el director Herrera convocó una reunión de emergencia, alegando falta de estructura y conflicto de agendas, y anunció que el evento Voces de la Escuela
Estaba suspendido temporalmente. La escuela se dividió. Los profesores protestaron. Los alumnos comenzaron a organizarse en pequeños grupos y la coordinadora pedagógica confrontó al director directamente, exigiendo explicaciones por escrito. Nadie había hecho eso antes. Ese mismo día, la profesora García entró al salón de clases con los ojos llenos de indignación. Vamos a seguir con la presentación, con escenario o sin escenario, con apoyo de la dirección o sin. ¿Pero cómo, profesora?, preguntó un alumno. Improvisamos en el patio, en el césped, en la cancha, donde sea, pero va a suceder. Fue así como el evento tomó otro rumbo. Esa misma tarde, los alumnos pegaron carteles improvisados por los pasillos. Viernes, 6 de la tarde, en el césped, voces de la escuela. Ya no era solo una presentación, era un manifiesto. El movimiento llegó a oídos de los padres. Algunos se movilizaron, otros cuestionaron a la dirección. La visita de la auditoría regional, que ocurriría pocos días después, intensificaba el clima tenso. La escuela estaba al borde de la ruptura. El día de la presentación, el cielo estaba despejado. Se sacaron sillas, un profesor de física instaló un micrófono prestado y la vieja, pero funcional, bocina estaba lista. A las 5:45 de la tarde, Diego llegó con su abuela. Ella usaba su vestido más bonito, el mismo que guardaba para las fechas especiales de la iglesia. Sus ojos recorrían ese espacio con orgullo. «Dije que estaría aquí», le susurró, sonriendo. El piano fue colocado en el centro del césped, prestado por una escuela de música asociada. Los alumnos comenzaron a reunirse. Los profesores se quedaron de pie observando y los padres aparecieron. De lejos, en el balcón del segundo piso, el director Herrera observaba en silencio, con los brazos cruzados, sin poder creer lo que veía. Diego se sentó al piano, miró al cielo, cerró los ojos y tocó. Esta vez no había escenario, pero había verdad. Las notas resonaron por el césped como si el tiempo se hubiera detenido. Cada melodía era una respuesta, cada acorde, un grito silencioso. Y cuando la última nota sonó, no había una sola persona sentada. Todos estaban de pie, aplaudiendo, emocionados, transformados. El silencio opresor de esa escuela había sido roto, y el sonido que vino en su lugar era de libertad. Ese viernes por la noche, el césped de la noble escuela fue escenario de algo que nadie jamás olvidaría. No fue solo una presentación, fue una respuesta. Fue la transformación del dolor en arte, del prejuicio en admiración, de la soledad en pertenencia. Cuando Diego terminó de tocar, había lágrimas en los ojos de muchos allí. Padres que antes apenas notaban su presencia, ahora lo miraban con respeto. Alumnos populares que se burlaban en secreto aplaudían sin vergüenza. Profesores emocionados intercambiaban miradas cómplices. Estaban presenciando un momento histórico, pero para Diego, lo más importante era ver a su abuela en la audiencia, sonriendo orgullosa, con los ojos brillando con esa mezcla de alegría y alivio que solo quien ha luchado mucho entiende. Después de la presentación, la profesora García, con la voz embargada por la emoción, invitó a Diego a decir unas palabras. Él dudó, la timidez aún presente, pero sintió que necesitaba hablar. Miró a la multitud, a los rostros atentos, y encontró su voz. Solo quería agradecerles por escucharme. Comenzó con voz baja, pero firme. Nunca toqué para ser mejor que nadie. Solo quería mostrar que todos tenemos algo que decir, incluso cuando intentan callarnos. Hizo una pausa, la emoción visible en sus ojos. Espero que nadie más aquí tenga que pasar por lo que yo pasé, pero si pasa, que encuentre a alguien dispuesto a escuchar. Con la proximidad de la auditoría, la escuela estaba en un estado de expectativa silenciosa. La profesora García, decidida a hacer justicia, finalizó el expediente que venía preparando. En él estaban documentadas las prácticas excluyentes y las decisiones administrativas irregulares que habían perjudicado a tantos alumnos a lo largo de los años. El día de la auditoría, 2 inspectores llegaron a la escuela y fueron recibidos por la vicedirectora. Herrera, intentando mantener la compostura,
Los condujo a su oficina para una conversación larga y seria. Mientras tanto, la tensión en los pasillos era palpable. Profesores y alumnos esperaban ansiosos el desenlace. La profesora García, con el apoyo de algunos colegas, entregó el expediente a los inspectores. En él había relatos de alumnos y exalumnos, documentos que mostraban un patrón de exclusión y cartas de padres que habían intentado, sin éxito, obtener apoyo para sus hijos. La verdad, antes silenciada, ahora ganaba voz. Después de la reunión, un sobre blanco fue dejado sobre la mesa de Herrera. Era la notificación oficial de su suspensión temporal. La noticia se extendió rápidamente por la escuela. Algunos profesores se miraron en silencio, otros suspiraron aliviados, alumnos susurraban por los pasillos, el director calló. Finalmente, Justicia Diego, que estaba en el patio estudiando con su abuela al lado, fue informado por la profesora García. «Fue suspendido», dijo ella. «¿Y ahora?», preguntó Diego mirando al cielo. «Ahora la escuela respira diferente», respondió ella con una sonrisa. En los días siguientes, la vicedirectora asumió temporalmente la gestión. Una mujer discreta, pero sensata, que inmediatamente reactivó el proyecto Voces de la Escuela como parte del calendario permanente de la institución. También abrió inscripciones para nuevos grupos de artes, música y debates sobre inclusión y respeto. Diego fue invitado a integrar la Comisión de Cultura de la escuela. «¿Yo?», preguntó sorprendido. «Tú representas exactamente lo que esta escuela necesita ser de ahora en adelante», respondió la vicedirectora. La profesora García fue promovida a coordinadora pedagógica y su actuación fue fundamental para la transformación que se iniciaba. Mientras tanto, el proceso contra el exdirector seguía en secreto, pero el daño ya estaba hecho. Herrera había perdido el apoyo de los padres, el respeto de los colegas y la admiración de los pocos que aún lo veían como autoridad. Y lo más simbólico de todo, fue derribado no por un escándalo, sino por un chico sentado al piano. Un niño que él intentó usar como broma, pero que con coraje y dignidad transformó la humillación en ejemplo. Meses pasaron desde la presentación en el césped de la noble escuela, y la escuela estaba irreconocible. Los pasillos, antes silenciosos, ahora eran espacios de expresión y creatividad. Las paredes, antes neutras, exhibían carteles con fotos de los alumnos en proyectos artísticos, culturales y sociales. En el centro de esta transformación estaba Diego. Él nunca buscó ser el centro de atención, pero su talento, humildad y la forma en que enfrentó la injusticia inspiraron a todos a su alrededor. El niño que fue humillado públicamente ahora era referencia de superación, dentro y fuera de la escuela. La invitación para la audición en el Conservatorio Municipal de la ciudad fue solo el comienzo. Diego fue aceptado, recibió una beca integral y con el apoyo de la escuela y la comunidad, comenzó a asistir a clases nocturnas de teoría musical, armonía y composición. Los fines de semana se presentaba en pequeños eventos de la ciudad, iglesias, centros culturales y festivales escolares. Donde hubiera un piano, él estaba allí, no por el escenario, sino por las personas, por el poder que la música tiene de tocar almas. Siempre que podía, llevaba a su abuela. Ella era la primera en llegar y la última en irse, siempre con los ojos llenos de orgullo y el corazón desbordante de amor, hasta que llegó el gran día. La noble escuela, renovada y en una nueva fase, decidió realizar un evento de cierre de semestre con participación especial de exalumnos y becarios destacados. Diego, ahora con un reconocimiento creciente, fue invitado a cerrar la noche. El escenario estaba montado en el auditorio principal, el mismo donde meses atrás había sido llamado con burla. Pero esta vez, la invitación era diferente. Era un reconocimiento, un ajuste de cuentas con la historia. El lugar estaba lleno. Padres, alumnos, profesores e invitados ocupaban cada asiento. En la primera fila, con un pañuelo doblado en el regazo y un vestido azul marino, estaba Carmen, la abuela de Diego. Cuando subió al escenario, la audiencia se puso de pie en señal de respeto. No hubo silbidos ni gritos, solo un silencio reverente, el tipo de silencio que se escucha ante algo sagrado.
Diego respiró hondo, cerró los ojos y tocó. Pero esta vez no era una melodía triste, no era un grito, era una celebración. Las notas danzaban alegres, vivas, llenas de luz. Era como si contara al mundo con las manos todo lo que había superado. Las humillaciones, el prejuicio, las lágrimas escondidas en la almohada, los días de silencio, las noches en el sótano con su abuela. Al final, una pausa. Diego se levantó, miró a la audiencia y hizo una leve reverencia. Aplausos de pie de todos. Fue el sonido de la justicia, el sonido de la dignidad, el sonido de la victoria, del sótano, donde aprendió a tocar con sus pequeñas manos, hasta el escenario, donde mostró al mundo quién era realmente. Diego había completado su viaje, y más que eso, abrió el camino para que otros, como él, pudieran soñar sin miedo, porque al final su mayor logro no fue una beca, ni un escenario, ni aplausos. Fue demostrar que nadie es invisible cuando tiene el coraje de ser íntegro. Después de la presentación, la noble escuela continuó floreciendo bajo la nueva dirección. La vicedirectora, ahora efectiva, implementó cambios significativos que promovieron la inclusión y la diversidad. El proyecto Voces de la Escuela se convirtió en un evento regular, celebrando talentos de todo tipo y origen. Diego, ahora una figura respetada, fue invitado a participar en varias iniciativas culturales y educativas. Se convirtió en un mentor para otros alumnos becados, compartiendo su experiencia y animándolos a perseguir sus sueños independientemente de los obstáculos. La profesora García, promovida a coordinadora pedagógica, continuó luchando por un ambiente más justo y acogedor. Estableció alianzas con conservatorios y ofreció clases voluntarias de música para alumnos de bajos recursos, asegurando que el talento nunca fuera sofocado por falta de oportunidad. Mientras tanto, el exdirector Herrera enfrentaba las consecuencias de sus acciones. El proceso en su contra reveló un patrón de discriminación y exclusión que ya no podía ser ignorado. Sin el apoyo de los padres y colegas, se alejó del ámbito educativo, su reputación irremediablemente manchada. Para Diego, la música seguía siendo su pasión y su refugio. Se presentaba en eventos por la ciudad, llevando siempre consigo el mensaje de que el arte puede ser una poderosa herramienta de cambio. Su abuela, siempre a su lado, viajaba con él a cada presentación, su orgullo evidente en cada sonrisa y aplauso. El legado de Diego en la noble escuela fue profundo. No solo cambió la percepción de sus compañeros y profesores, sino que también inspiró a una nueva generación de alumnos a creer en sí mismos y a luchar por sus derechos. Su historia de superación se convirtió en un ejemplo de cómo el coraje y el talento pueden transformar incluso las situaciones más adversas. Y así, el viaje de Diego, que comenzó con una simple invitación a tocar el piano, se transformó en una poderosa narrativa de resistencia y triunfo. Demostró que con determinación y apoyo es posible desafiar las expectativas y crear un impacto duradero en el mundo que nos rodea. Si te emocionó la historia de Diego y crees en el poder de la superación, suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias inspiradoras. Y si conoces a alguien que también desafió las expectativas y sorprendió al mundo con su fuerza, compártelo en los comentarios. Juntos celebraremos estas jornadas de coraje y transformación.